El régimen de Nicolás Maduro le pide ayuda a México y Uruguay para iniciar un posible diálogo con la oposición. Sin embargo, Juan Guaidó ha dicho en reiteradas oportunidades que solo dialogará si se concreta la salida del dictador venezolano del poder, pues considera que usurpó la presidencia luego de haber ganado unas elecciones tachadas de fraudulentas. El régimen Nicolás Maduro pidió este sábado a México, Bolivia, Uruguay y la Comunidad del Caribe, CARICOM, retomar el mecanismo de Montevideo, que constituye un instrumento para favorecer el diálogo entre los sectores políticos de Venezuela. Yo le hago un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le hago un llamado al presidente de Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez, le hago un llamado al presidente de Bolivia, Evo Morales, le hago un llamado a los 14 gobiernos del CARICOM a que retomen la iniciativa de diálogo decidida en Montevideo, dijo. Desde el Palacio Presidencial de Miralores pidió apoyo y acompañamiento para un gran diálogo de paz y de entendimiento entre venezolanos. El mandatario, que continuamente llama al diálogo para solucionar los problemas del país, pidió que cesen los supuestos ataques terroristas contra su gobierno. Sin embargo, es el régimen que reprime de manera violenta a la población. Por eso, le hago un llamado a los gobiernos de Montevideo para que se reanimen todas las circunstancias y gestiones, para que Venezuela más temprano que tarde entre en una fase de diálogo por la paz, insistió. El mecanismo de Montevideo fue activado en febrero pasado por México, Uruguay y el CARICOM, posteriormente se unió Bolivia, a fin de buscar una solución a la crisis venezolana a través del diálogo y la negociación. Sin embargo, la oposición de Venezuela, liderada por el jefe del Parlamento y presidente interino venezolano, Juan Guaidó, ha dicho en reiteradas oportunidades que solo dialogará si se concreta la salida de Maduro del poder, pues considera que el mandatario está usurpando la presidencia luego de haber ganado unas elecciones tachadas de fraudulentas. Por otra parte, Guaidó habló este sábado ante la multitud que se movilizó en Caracas contra el régimen de Nicolás Maduro y convocó a una nueva marcha para el próximo miércoles. El miércoles vamos de nuevo a las calles de Venezuela, a multiplicar por 2 los puntos de la Operación Libertad y que estamos buscando el cese definitivo de la usurpación, la libertad y democracia para Venezuela, indicó Guaidó desde un escenario en la avenida Francisco de Miranda, en el municipio Sucre de Caracas. Vamos a estar en las calles hasta lograr la libertad, afirmó. El objetivo de esta nueva movilización es duplicar los puntos de concentración y convertirlos en protestas para exigir los derechos fundamentales de los venezolanos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió ayer a México y Uruguay reactivar su propuesta de diálogo para resolver la crisis en su país, durante una nueva jornada de movilizaciones de simpatizantes al régimen y de opositores. Maduro dirigió su pedido, además, a Bolivia y a los países del Caribe, que hace 2 meses respaldaron una iniciativa de los presidentes Andrés Manuel López Obrador, México, y Tabaré Vázquez, Uruguay, para una salida negociada al conflicto político, sin intervención extranjera. Venezuela pide apoyo y acompañamiento para un gran diálogo de paz, de entendimiento, afirmó Maduro, quien reiteradamente se muestra proclive a conversar con sus adversarios. México y Uruguay plantearon en enero un diálogo para acercar a Maduro y Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela. Posteriormente, el 7 de febrero, se conformó el Grupo de Contacto Internacional, GCI, con países europeos y latinoamericanos, que busca una resolución pacífica al pulso por el poder.
Sin embargo, el GCI exigió que la negociación conduzca a elecciones presidenciales libres y transparentes. México se deslindó entonces de esa mediación, mientras Bolivia se mantuvo incondicional a Maduro, aunque forma parte del GCI junto con Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Ecuador, Costa Rica y Uruguay. El líder opositor Juan Guaidó, por su parte, se negó a cualquier falso diálogo con Nicolás Maduro. El líder opositor Juan Guaidó advirtió al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, que el suministro de petróleo venezolano llegó a su fin, luego de que EU sancionara a barcos y navieras que transportan crudo a la isla. Díaz-Canel calificó de arrogancia imperial las nuevas sanciones de EU. El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, inició ayer una visita de 4 días en Venezuela, para revisar la situación de la población. 2 diputados opositores que fueron detenidos ayer por militares durante una protesta en Maracaibo fueron liberados por la tarde, confirmó Guaidó. Caracas, ante miles de partidarios en Caracas, el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, echó a andar la Operación Libertad para articular a sus bases en pro de la caída del presidente Nicolás Maduro. Aquí vamos a seguir, todos a las calles, a la fase definitiva del cese de la usurpación, afirmó el jefe del Parlamento, de mayoría opositora. Para ello, convocó a una nueva movilización el próximo miércoles destinada a multiplicar un voluntariado que, según dijo, se encargará de organizar y mantener viva la presión en la calle. Comienza la escalada de presión más grande que hemos visto en nuestra historia, sostuvo Guaidó, quien invitó a los empleados públicos al legislativo, mañana. También anunció una cumbre en Venezuela con líderes mundiales para abordar la crisis del país, reflejada en escasez de bienes básicos e hiperinflación proyectada por el FMI en 10,000,000% para 2019. Las marchas de ayer tuvieron como punto de encuentro las empresas de servicios públicos, colapsados como en el resto del país por apagones que se suceden desde el 7 de marzo, afectando el suministro de agua. Rusia respaldó hoy al gobierno de Nicolás Maduro y prometió incrementar su apoyo a Venezuela, tanto en el plano político como en el económico, con el fin de ayudarle a superar la grave crisis que atraviesa el país. Quisiera transmitir en nombre del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, palabras de apoyo al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. No vemos ni conocemos a otro presidente de Venezuela, afirmó el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov. Durante la segunda sesión de la 14ª reunión de la Comisión Intergubernamental Rusia-Venezuela, que se celebró en Moscú este jueves y viernes a puerta cerrada, Borisov subrayó que el encuentro es una demostración de que ambos países apuestan por una cooperación pragmática y mutuamente beneficiosa. Estamos convencidos de que precisamente así, y no con el lenguaje de las amenazas, sanciones y ultimatos, los socios extranjeros de Venezuela deben contribuir a que ésta vuelva a la senda del desarrollo sostenible, dijo el viceprimer ministro ruso, citado por la agencia oficial RIA Novosti. Agregó que Rusia confirma su respaldo a los esfuerzos del gobierno de Caracas por estabilizar la situación en el país e insistió en que los problemas internos de Venezuela deben ser resueltos por los ciudadanos venezolanos sin injerencia exterior.
Moscú y Caracas acusan a Washington de entrometerse en los asuntos internos de Venezuela a raíz de su apoyo al líder de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó, mientras que EU cuestiona la presencia de militares rusos en el país latinoamericano. Aunque tanto las autoridades venezolanas como las rusas han insistido en que se trata de especialistas técnicos que viajaron al país en el marco de acuerdos firmados aún durante la presidencia de Hugo Chávez, el senador ruso Franz Klintsevich observó hoy que esta presencia tiene implicaciones de mayor alcance. Le guste o no a alguien, la presencia de ciudadanos rusos en el territorio de otro país, incluida Venezuela, es un factor de contención ante posibles actos insensatos como una intervención militar, declaró a la agencia rusa Interfax. Eso sí, no está previsto que los militares rusos se inmiscuyan en la crisis venezolana, aseguró. Durante la reunión de la Comisión Bilateral, el vicepresidente sectorial y ministro venezolano de Planificación, Ricardo Menéndez, agradeció a Moscú la firmeza en la posición que ha sostenido en función de la paz. Asimismo, dio las gracias por el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la Constitución de Venezuela. Más allá de las palabras, el apoyo de Rusia al gobierno de Maduro se concretó en la firma de 11 acuerdos de importancia estratégica durante la celebración de la Comisión Intergubernamental, informó Menéndez en su cuenta de la red social Twitter. Se trata de tratados vinculados al petróleo, las finanzas, la agricultura, el comercio, la cultura, la educación y las ciencias, precisó. Además, se rubricaron acuerdos vinculados a la energía eléctrica y la pesca, y apoyo en medicamentos e insumos. El vicepresidente dijo a la cadena de televisión rusa RT que se buscará proteger los suministros rusos con mecanismos que no encarezcan el transporte y garanticen la seguridad de estos. Agregó que no se anunciarán las rutas de estos suministros para evitar que Estados Unidos los entorpezca, dado que Washington aplica un esquema prácticamente de guerra a la economía venezolana. Por su parte, la ministra de Comercio Exterior e Inversión Internacional venezolana, Yomana Koteich, consideró que las sanciones son una oportunidad, tanto para Rusia como para Venezuela. Estamos trabajando en un redireccionamiento de los flujos comerciales que creo que es bien importante, el origen de nuestras importaciones está cambiando, que es bien importante también, señaló a la misma cadena de televisión, para añadir que ambos países dejarán de utilizar el dólar en sus relaciones comerciales. Durante el evento, el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras venezolano, Wilmer Castro Soteldo, apuntó a la prensa que su país podría adquirir a Rusia todo el trigo que consume. Vamos a hacer algunas pruebas con una variedad de trigo que tiene Rusia que pareciera puede ser muy útil para la producción de pasta, detalló. Según el titular de Agricultura, si se establece que esa variedad de trigo, más seco, tiene aceptación, Caracas podría cubrir todas las necesidades de trigo con el suministro de Rusia exclusivamente. Y sí.